Bienvenido estudiante a este video en el cual aprenderemos a cómo calcular el área de un triángulo en el plano tridimensional o en R3. Esto en el contexto de las aplicaciones de los n-s vectores, pero principalmente estamos trabajando vectores en 3 dimensiones. Entonces, para calcular el área de un triángulo en 3 dimensiones utilizando vectores, debemos de considerar el triángulo que tiene como vértices los puntos P1, P2 y P3, tal cual como vemos en esta ilustración. Sabemos de principios elementales de geometría o de geometría plana que el área de un triángulo es multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2 o un medio de la base por la altura, donde la variable b es la base y h es la altura. Entonces, en este caso, en el triángulo vamos a tomar el segmento entre P1 y P2, que voy a ilustrar a continuación, P1 y P2. Vamos a tomar a este segmento como la base. Este sería la base de nuestro triángulo. Y pues no es nada más que un vector U. Es un vector U, el cual tiene como punto inicial P1 y como punto terminal a P2. Entonces, el valor de la base no va a ser nada más que la norma o la longitud de ese vector. Es decir, B es igual a la norma del vector U, que es lo que estamos subrayando a continuación. Bien. Ahora, por otra parte, si hacemos lo mismo, pero ahora con el punto P y el punto 3, esto nos va a generar un nuevo vector. Y este sería un vector B, el cual tiene punto inicial P1 y punto terminal el P3. Entonces, ese sería nuestro vector B. Y ahora, podemos encontrar la altura, que es este segmento de color amarillo, utilizando las razones trigonométricas. Vemos que se forma un triángulo rectángulo entre pues la línea verde, azul y amarilla. Entonces nosotros sabemos que el seno relaciona el opuesto, que en este caso sería, aquí está nuestro ángulo, el ángulo teta, entonces el seno opuesto es h, la altura h, y la hipotenusa es pues nada más que la longitud del vector b. Es decir, para calcular la altura h, nosotros utilizamos la razón trigonométrica y despejando nos quedaría que la altura es la longitud del vector b o norma del vector b multiplicado por el seno del ángulo teta que se formaba acá. Entonces, ahora, nosotros sabemos que el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, nosotros podemos multiplicar eso. Multipliquemos o multiplicando base, sería nada más la norma de U. Le voy a poner acá b de base por altura. Sabemos que la altura h es igual a la norma del vector b por el seno de teta y existe una definición la cual nos dice que al multiplicar la norma de un vector u por la norma del vector b por el seno del ángulo que se forma entre los dos, no es nada más que multiplicar o que encontrar la norma del producto cruz de los vectores u por b. En consecuencia, si el área del triángulo era base por altura entre 2, entonces sustituyendo la base, que es el vector u, y la altura, que sería multiplicar el vector b por el seno del ángulo, nos queda sustituyendo o por transición de que el área del triángulo en R3, dado que está definido por dos vectores u y b, los cuales coinciden con dos lados del triángulo, pues entonces sería la norma o la longitud del vector producto cruz de u por b, todo ello dividido entre 2. Para que podamos comprender todo esto, tenemos por acá un ejemplo que nos vamos a ir apoyando en GeoGebra para irlo comprendiendo. Nos pide encontrar el área del triángulo que tiene vértices P1, P2 y P3 con las respectivas coordenadas. Entonces vamos a ir graficando cada uno de estos puntos en GeoGebra. Voy a copiar el primer punto,
lo podemos ir copiando o pegando, o simplemente pues lo vamos introduciendo de forma manual. Vamos a habilitar la vista gráfica en 3 dimensiones. Vamos a quitarle ese plano. También vamos a quitarle el recorte, esa caja que aparece ahí, y lo voy a rotar de tal manera que nos quede un plano de dextrogiro, donde el eje rojo pues es el de las X, el verde es el de las Y, y pues entonces nosotros ahí ya tenemos el eje Z como azul. Bien, graficando nuestro primer punto P, entonces escribimos acá P sub 1 es igual a 2,2,4 y tenemos el punto de 3 dimensiones. Vamos a hacer lo mismo con el punto 2. Vamos a copiarlo y pegarlo. Tenemos ahí el punto tridimensional. En este caso me voy a alejar un poco para que podamos observar el punto, porque no se logra apreciar. Ahora sí, ustedes observan, ahí ya tenemos P sub 1, P sub 2. Bien, y vamos con el tercer punto que define el triángulo. Bien, ahora que ya tenemos los 3 puntos, podemos usar la opción de polígono de GeoGebra para generar dicho triángulo. Este triángulo se encuentra en R3, como podemos observar. Por ahí lo tenemos en R3. Bien, ahora, este triángulo y la fórmula que nosotros tenemos nos funciona únicamente cuando tenemos vectores. Sabemos que un vector en R3 se puede definir, o un vector en el plano se puede definir mediante un punto inicial y un punto terminal. Entonces, como no tenemos vectores, sino que tenemos puntos o ternas ordenadas, entonces necesitamos calcular esos vectores. Por ejemplo, podemos asumir que el vector U sea el que vaya desde P sub 2 hasta P sub 3. Ese podría ser nuestro vector U. Y nuestro vector B podría ser el que va desde P sub 2 hasta P sub 1. Entonces, recordemos que anteriormente habíamos trabajado vectores en el plano, y que en este caso, para conocer sus componentes, pues tendríamos que transformar estos vectores, por decirlo así, a vectores posiciones, es decir, vectores que tienen su punto inicial o su cola en el origen. Y para hacerlo, lo que teníamos que realizar o calcular es la diferencia entre el punto terminal de cada vector y la cola o el punto inicial de cada vector. Entonces, en este caso, vamos a decir que el vector U, va a ser igual a el segmento, pues, o al vector que en este caso habíamos visto de P sub 3 a P sub 2, es decir, de P sub 2 a P sub 3. Ese segmento entre esos dos puntos no es nada más que el vector U. Y realizando esos cálculos, pues lo que tenemos que hacer es restar las componentes. Tenemos que restar las respectivas componentes. En este caso, pues vamos a restar las componentes X, que en el caso del vector del punto 3 sería 3 menos la componente X del punto 2, pues sería menos 1, haciendo lo mismo con las componentes Y me quedaría 4 menos 0, y haciendo lo mismo con las componentes Z me quedaría 3 menos 5. Bien, entonces tenemos ahí vector U, y haciendo las operaciones nos queda que el vector U sería 3 menos 1, nos queda 4, 4 menos 0 es 4, y 3 menos 5, entonces nos queda 8. Y ese es el vector U, el que tenemos ahí. Y si ustedes observan acá en la parte algebraica de GeoGebra, pues coincide con las coordenadas o las componentes de ese vector que habíamos trazado previamente. Ahora, tomando la idea nuevamente de GeoGebra, para el otro vector que sería el vector B, entonces tenemos que analizar que ese vector tiene cabeza en el punto 1 y tiene cola en el punto
2. Entonces, de igual manera vamos a calcular la diferencia para esos vectores. Entonces tendríamos vector B. Vector B va a ser igual al segmento que va desde P sub 2 a P sub 1. Y pues vamos a hacer los cálculos. Vector B es igual, hacemos la diferencia, componente de pues P sub 1 en X es 2 menos la componente X del vector del punto 2 es menos 1, haciendo lo mismo con las componentes Y tenemos 2 menos 0, y lo mismo con las componentes en Z, nos quedaría 4 menos 5. Vamos a hacer la operación. 2 menos 1 pues nos daría 3. 2 menos 0 es 2 y 4 menos 5 pues eso nos da como resultado 9. Entonces ya tenemos las componentes ahí del otro vector y de igual manera pues coincide justo con lo que habíamos encontrado en GeoGebra. Bien, entonces ahora que ya tenemos los dos vectores, tenemos que calcular el producto cruz de estos dos vectores. Entonces el producto cruz por definición es calcular el determinante de la matriz 3×3 que tiene como primeros elementos de la matriz IJK y luego pues cada una de las componentes de los vectores U y vector B. Entonces en este caso voy a colocar las componentes del vector U que sería 4, 4 y 8 y luego las componentes del vector B que sería 3, 2 y 9. Entonces hay que calcular este determinante y de esa manera ya tenemos el producto cruz que nos va a dar como resultado otro vector. Entonces acá podemos utilizar el método de los cofactores o menores, en el cual vamos a ir suprimiendo columnas, vamos a ir suprimiendo filas y columnas. En este caso vamos a suprimir la primera fila y la primera columna. Entonces ahí nos queda reduciendo ya ahora un determinante de 2×2 con componentes 4, 8, 2, 9 y todo esto multiplicado por el elemento que está doblemente tachado que sería I. Recordemos que aquí hay una alternancia de signos, va más, menos, más, menos, más, menos y más, menos, más. Entonces el primero era positivo, el segundo va a ser negativo. Al tachar la primera fila, segunda columna, nos quedaría el determinante 4, 8, 3, 9 multiplicados por la componente J. Y luego, si hacemos lo mismo y ahora tachamos primera fila, tercera columna, entonces es signo más y nos quedaría el determinante de 2×2, 4, 4, 3, 2 multiplicado por la componente K, y ya un determinante de 2×2 lo resolvemos multiplicando cruzado. Es decir, vamos a multiplicar primero de esta diagonal 4 por 9 y a eso le vamos a restar el producto de la otra diagonal que sería 2 por 8. Entonces 4 por 9 es 36, nos queda 36 menos 2 por 8, que eso es 16, multiplicado por I, menos, ahora de forma similar multiplicamos 4 por 9, que nos da como resultado 36, menos 3 por 8, que eso nos da como resultado 24 y todo ello con J. Bien, ahora, de forma similar pues tenemos que trabajar para el tercer determinante y nos quedaría 4 por 2 que es 8 menos 3 por 4 que eso es 12 y pues todo ello multiplicado por K. Bien, continuando con el cálculo del producto cruz del vector U con el vector B, ahora hacemos las operaciones indicadas. 36 menos 16, eso nos da como resultado 20, entonces nos quedaría 20i. Ahora 36 menos 24 es 12, pero por el signo menos que está afuera antecediendo el paréntesis nos queda menos 12j. Y acá tenemos 8 menos 2, eso es menos 4. Por el signo más que tenemos afuera nos queda como menos 4k. Y este es el vector
del producto cruz U por B en la nomenclatura de vector unitario. Pero esto nosotros sabemos que también lo podemos escribir en forma de terna ordenada o en forma de punto, como 20, menos 12, menos 4. Y ya que tenemos claras las componentes, entonces podemos calcular la norma de ese vector. Porque recordemos que en la fórmula para calcular el área del triángulo no necesitamos el vector producto cruz, sino que necesitamos la norma. Entonces, calculando la norma, nosotros tendríamos por acá la norma del producto cruz del vector U con B, no es nada más que elevar al cuadrado cada una de las componentes, sumarlas y sacarle raíz cuadrado pues a esa suma. Entonces en este caso pues me quedaría que es 20 al cuadrado, la segunda componente o la componente en y es menos 12, que también se eleva al cuadrado, más la tercera componente en z, que sería menos 4 al cuadrado. Entonces esto es lo que vamos a resolver. Vamos a apoyarnos con la calculadora para agilizar los cálculos y tenemos acá 20 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Bien, y eso me da 560. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 560. Esa raíz cuadrada pues evidentemente no es exacta. Entonces vamos a aproximar a unas dos cifras decimales. Bien, entonces sacamos raíz cuadrada a 560 y nos da como resultado aproximadamente 23.66. Y recordemos, la fórmula que nosotros tenemos acá en rojo es esa norma, pues dividirla entre 2 o simplemente multiplicarla por un medio. Entonces, explicando nuevamente, para calcular el área del triángulo de 3 dimensiones utilizando la teoría de vectores, lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula, que es la norma del producto cruz del vector U, vector B, cuyos vectores U y B describe dos lados del triángulo dividido entre 2. Entonces, como ya tenemos ese cálculo, lo que vamos a hacer es sustituir la norma por 23.66 y eso lo dividimos entre 2. Y al hacer la división, vamos a hacer la división 23.66 entre 2 nos da como resultado 11.83. Entonces, es decir, el área de ese triángulo es 11.83 unidades cuadradas, porque no nos especifican si eran centímetros o metros aproximadamente. Y si nosotros observamos por aquí en la vista algebraica, nos dice que el polígono 1, que no es nada más que el triángulo, pues tiene una superficie de 11.83, coincidiendo justamente con lo que habíamos trabajado. Entonces, este es el método para calcular el área de un triángulo de 3, en este caso en R3, utilizando la teoría de n vectores o vectores en tercera dimensión, recordando que si nos dan puntos, entonces nosotros tenemos que convertirlos a vectores, pero si ya nos dan los vectores, pues es mucho más fácil porque de una sola vez encontramos el producto cruz, luego la norma y luego usamos la fórmula que está en rojo. Entonces hay que leer con mucho cuidado qué es lo que nos dan y qué es lo que nos solicitan. Y ahora pues esto nosotros lo podemos extender para el área del paralelogramo. Por ejemplo, el área de un paralelogramo de 3 dimensiones no va a ser nada más que multiplicar o encontrar el producto cruz de dos vectores que describan el paralelogramo. Por ejemplo, aquí está el vector U y aquí el vector B. Entonces encontramos el producto cruz y en este caso recordemos que el área del triángulo se divide entre 2 porque sabemos que en un paralelogramo caben dos triángulos. Como en este caso el paralelogramo completo pues ya no se divide entre 2. Así de fácil pues es prácticamente aplicar la misma fórmula del triángulo pero sin dividir entre 2 cuando nos pidan calcular el área del paralelogramo en el plano tridimensional. Ahora, otra aplicación muy importante que vamos a mencionar en este video es el volumen del paralelepípedo. Nosotros sabemos que el paralelepípedo es un cuerpo que
geométrico, el cual todas sus caras son paralelas. En este caso nosotros vamos a necesitar tres vectores, vamos a necesitar conocer tres vectores. Por ejemplo, el vector U, que estoy aquí marcando de color verde, cuyas componentes son U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Vamos a necesitar un vector, este es el vector B, el que he tachado aquí. Vamos a corregir el color. Bien, entonces ahora sí, este es el vector U. Ahora, luego, necesitamos conocer un vector B, cuyas componentes serían B sub 1, B sub 2, B sub 3, y un tercer vector que sería el vector W, cuyas componentes son W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces, lo que tendríamos que hacer es conocer esos tres vectores, que si ustedes se fijan tienen el mismo punto inicial, que en este caso es origen. Si tenemos un vector en el plano, pues lo que hay que hacer es llevarlo a un vector posición a origen, y teniendo estos tres vectores, que son tres lados consecutivos, por decirlo así, del paralelepípedo, entonces lo que vamos a hacer para encontrar el volumen de ese paralelepípedo es aplicar esta fórmula, y esta fórmula es el valor absoluto del determinante que está formado por la matriz, que tiene los componentes tanto del vector 1, vector 2 y vector número 3. Entonces, esto para que les sirva en su estudio. Próximamente pues tendremos un video explicando un poco más cómo utilizar esta fórmula. Por el momento nos quedamos hasta acá. Gracias por ver este video. Espero que les sirva de mucho en su aprendizaje de las aplicaciones de vectores.